tardes, bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el buen provecho a los amigos que están con nosotros almorzando a esta hora o que ya están por lo menos en la sobremesa. Danilo, muchos temas Sí, muchos temas. Lluvia, Luis. y lluvia. Por eso, ¿cómo está lloviendo? Espero que sí. Ojalá. Tengo que llamar a ver cómo andan las cosas, pero se está esperando lluvia. Ya. Mira, amanecimos hoy con la triste noticia del fallecimiento del gran artista, querido artista prolífico, Sí, compositor prolífico. Dominicano, Cheo Zorrilla. Músico, cantante. Completo. Un hombre completo, sí. Una gran pérdida. Yo lo vi hace poco en una entrevista, lucía bien, pero dicen por ahí que para morirse nada más hay que estar vivo. Sí. Acababa de cumplir los 75 años el 17 de febrero. Un muchachón todavía. Sí, a sí. los fines, ¿verdad? Sí, sí. No hay de que algunos celebrando de que los 105 años de qué sé yo quién. Entonces, Cheo, tremendo, magnífico. Una pena, una gran Con piezas que serán inmortales. Inmortales. Composiciones que, como tú dices, que fueron a la inmortalidad a través de festivales. Y esa canción religiosa del peregrino, como el Cirineo. Sí. Eres tú mi Cirineo, precioso. Ya cerca de enero. Ya cerca de enero. En mí tanto amor no cabe, una canción bellísima. Tremendo, tremendo. Y realmente consiguió no solo la amistad, sino la interpretación magnífica de grandes intérpretes como Dani Rivera, entre otros. Sí. Pero él le compuso a mucha gente, sí, gente. Sí. De manera que el pesar al arte en el día de hoy y a la familia de Cheo Zorrilla. Pierde el país un gran amigo, un trabajador. Recuerdo a Cheo que era hermano derecha para los fines de Jackie Núñez de Rico cuando fue gobernador del aeropuerto Las Américas. Pero bien, vamos a entrar en materia, Danilo, entonces. Vamos a ver, bueno, comencemos de nuevo con la Barry. Hay una manifestación que se materializó en el día de ayer en San Francisco de Macorís de apoyo a la barbaridad del crimen, el ecocidio, que está ocurriendo en la zona de Cotuí y demás contorno por ahí, a través de la intención ya aprobada de construir una presa de cola para que la Barry pueda tirar allí sus desechos contaminantes que van a acabar con el río Tireo y con todos los pequeñitos arroyuelos o afluentes que le dan vida a ese río. Conversaba con el amigo Víctor Decans recientemente, que es un trotamundo, conoce en su condición de arquitecto constructor de muchísimas carreteras y caminos vecinales en su momento, en varios gobiernos. Él se conoce el país de cabo a rabo y se ha metido por muchos recovecos que tú y yo no conocemos. Sí. Pero él se conoce todas esas cosas y dice, mira, eso no es que va a hacer daño allá en Cotuí. Aquí abajo, claro. en una inmensidad de localidades. Sí, porque esas aguas tóxicas, envenenadas ya, van a tocar varios afluentes. Entonces la gente está allí indignada totalmente, en extremo. Ya lo decíamos en la columna del sábado, que esto no apunta o no pinta nada bueno. Hacíamos para los fines un llamado a la atención del presidente de la República, que es el único que puede parar esto. El único. Para los fines quien lo autorizó, pero también quien puede pararlo. Hay un decreto, Danilo, el 270-22, que, como ya referimos en su momento, fue para la apertura del consulado dominicano en Orlando, en Filadelfia y en Nueva Orleans. Patterson. Entonces, la designación del respectivo personal consular. Pues abajo, después que ya está la firma del presidente y que dice que se lleve al Ministerio de Relaciones Exteriores para su ejecución y demás, hierba, hoy entonces apareció un parrafito
no sé si eso se coló allí. Solo no se iba a colar, lo colarían. Pero, Danilo... Y eso no es habitual en los, eso no es habitual en los documentos de gobierno. En los documentos de gobierno. Entonces, ¿quién coló aquello allí? Porque eso tenía que tener, para los fines entonces, un decreto especial. Claro, claro. No ligar un poquito de arroz con un saco de mango. Sí, sí. Y entonces hacer una cosa que ni huele ni sabe bien. Bueno. Eso necesita explicaciones. Necesita una explicación que no se le ha dado a la opinión pública. Así es. Entonces, esto lleva... Ese párrafo lleva, Danilo, consigo más de una violación y más de un riesgo porque ponen en entredicho la institucionalidad del país, el respeto por la institucionalidad. Y no sé si ponen al jefe del Estado a firmar un disparate que no llena los requisitos de ley, los requerimientos de ley, para estos casos, por ejemplo, cuando haya una enajenación de un bien público o un bien del Estado, así es, como ha estado ocurriendo, se le da autorización y facilidades para que la Barrigor amplíe y facilite sus movimientos en unas 50.000 tareas de la Sierra de Montenegro. Sí, unas 50.000 tareas que vienen siendo unos 31 millones de metros, Danilo. Eso no es paja de coco. No es poca cosa. Eso no es poca cosa. No. Sin aprobación congresional. Entonces allí se ha hablado de que el ministro de Energía y Minas, que tiene que ver probablemente con la aprobación de esto, hay determinadas colindancias, parentescos y cosas con funcionarios de la Barri, número uno. Número dos, el presidente del Senado de la República, que debió aprobar esta autorización, ¿verdad? Refrendarla, esta decisión del Ejecutivo, pues es el presidente de FENATRAGO, además, que es el que... Los camiones. La institución o sindicato que utiliza los camiones allí, o que manda los camiones que se están utilizando allí en el traslado de aquellos materiales. Entonces, eso debió haber sido aclarado. Cuando Emilio Mejía, que es un tremendo ser humano, sumamente conocedor y amante de la naturaleza, fue director muchísimo tiempo en varios gobiernos, en los gobiernos del PLD y más allá, fue director del Botánico, Jardín Botánico. También fue presidente de la Academia de Ciencias. Él me dice, el daño medioambiental que allí se va a producir es incalculable. Incalculable, es una cosa, me dice él, de manera que eso debería ser revisado. Sí. Entonces, bueno, la gente de Cotuí y demás comarcas de la zona se están movilizando, ya sabemos los incidentes que ha habido allí, le han mandado toda una soldadesca, policías y militares, le han mandado allí. Ahí había un video donde le están tirando bombas, usted lo tiene por ahí, director, me habló de eso ahorita, bomba lacrimógena, mira. Sí. Mira, así lo reciben, mira los hoyos ya que hay ahí, todo eso está tirado, eso antes era una vegetación, eso era árboles, sí. Ahí lo que hay eso es depredación. Eso es depredación totalmente. Entonces mira, tirándole, el audio dice, pero están tirando bombas, eso son bombas lacrimógenas, le están tirando a esos ciudadanos. Pero ahí se ve un chin de gente, ya vieron ahorita la manifestación en San Francisco de Macorís, y esto, que era lo que yo le decía en el comentario del sábado, la columna del sábado al presidente, esto se está regando como una especie de verdolaga. El apoyo que se está concitando en distintos puntos del país. Y eso puede resultar un muerto muy pesado, de una carga muy pesada. Hay muertos que pesan mucho. Claro, claro. No solamente por el honor y por muchas otras cosas más, por el tamaño del muerto. Sí, sí, sí. Sino por la significación. Sí, los impactos sociales y políticos. O el impacto social que eso pueda acarrear. Así es. Entonces, ese impacto social, como con ese muerto pesado, eso tiene un costo político.
Así es. Hay que pensar en eso, hay que pensar en eso. Y yo comenzaba la columna diciendo que al margen de los beneficios que la explotación del oro en la determinada zona le pueda traer al país, al margen de esos beneficios, hay que ver costo-beneficio. Sí, el pasivo ambiental parece que es más grande que los beneficios que puede dejar. Claro. Y además que allí hay que convencer a la gente, primero compensar y convencer a la gente y acomodar, trasladar a su sitio, pero esa compensación debe manejarla una comisión técnica del gobierno, pero no dejar que sea la Bari la que maneje aquello. Que le están pagando a qué sé yo cuántos pesos la mata de cacao. El cacao está carísimo, por allá arriba está el precio en dólares. Entonces, y no es el valor de la mata de cacao, es que su hábitat se lo rompen por completo y lo mandan para otro sitio donde le construyen una casita con un patio donde no tienen donde ni siquiera criar gallinas. Pero además el cacao, además de venderse y producir beneficios, es una planta que es benéfica para el suelo, para la foresta, para todo. Se aporta más que la explotación de la mina de oro. Pero además, le van a comprar una mata de cacao, pero abajo la mata de cacao es una mina lo que están comprando. Sí. Y la quiere pagar por 3 cheles. Además, comprando de mala manera, porque cuando si yo te estoy vendiendo una mesa, yo le pongo el precio, tú me pagas, me llega el acuerdo conmigo o no llega. Pero es que es para afuera que va y le ponen la mesa al caco, con la mesa al caco. Tú sabes que y sacado de mala manera, porque es a bombazo limpio y a empellones y a vejigazo. Así es. Una dama parece que muy inteligente, la relacionista de Barrigol, estaba en una emisora y ella estaba diciendo, mira este abuso de un ciudadano que le estaba poniendo un precio a su finquita creo que de 40 o 50 tareas. Pero ¿tú crees que eso así está en la tierra, ese precio que le quiere poner? Y dice, pero ven acá, abajo hay una mina de oro. Claro. ¿Por qué tengo yo que vender la precio que tenga el mercado? La superficie, lo que está en la superficie. Sí, además, si yo no quiero vender. Exacto. Y yo no quiero vender. Y además, ¿por qué yo no te estoy vendiendo solamente los metros de tierra o tareas que tiene ese predio. Yo te estoy vendiendo mi hábitat, mi estabilidad emocional, mi hábito de vivir ya en ese lugar, la costumbre misma, y tú me vas a ir para otro lugar donde yo no puedo estar en la misma comodidad que en una franelita y en unos pantaloncitos cortos, abajo una mata de mango, qué sé yo, cogiendo fresco, sino que tú me vas a mandar para un sitio lleno de cemento, con muchísimo calor, donde el calor mismo, el caliente, lo va a matar a esa persona. Entonces, que no me vengan con cuento de camino. Entonces debería haber por lo menos una comisión oficial que interviniera y mediara para que sean, si definitivamente se tienen que ir, debidamente compensados. Pero que no es solamente eso, es que además de la gente, el daño a la gente, el despojo para los fines o el empujar a la gente a salir de allí, es la modificación que va a haber de todo el entorno. Claro, ese río es el único río que hay en la zona, alimentada por muchísimos arroyuelos que van a desaparecer, porque allí están entrando una carretera con equipos pesados que se llevan todo por delante, y después la contaminación que viene con el espacio donde, tú te imaginas, en vez de una presa de agua, una presa de cola, una presa de veneno. Así es. De veneno. Reservorio de veneno. Un reservorio de veneno, eso es lo que va a hacer. Así es. Entonces, mira, hay oros que no brillan solamente. No. Que, mira, muy caro ese oro. Que salen caros. Pero bien, se estuvo quemando desde ayer en la tarde el Merca Santo Domingo, que fue construido, eso fue una idea, recuerdo, en la gestión de Hipólito Mejía la idea parece no haber funcionado mucho. Mira, la idea... ¿Cómo se proyectó? La idea fue distorsionada, la intención fue buena. Así es. Como los invernaderos que comenzaron en el gobierno de Hipólito.
la intención fue buena. Lo malo es cuando se distorsionan las cosas. No se terminó la gestión de Eligio en la agricultura y de Hipólito en el gobierno, y después la continuaron en los gobiernos del PLD. Entonces, el asunto era un lugar de acopio donde iban a venir los camiones de distintos lugares, Ajá. para entonces a partir de ahí los camiones o pequeños camiones llevarla a los distintos centros Que eso funciona bien. que fueron centros de distribución. Lo he visto en Nueva York, pues los bodegueros Claro. le llaman, los dominicanos le llaman la marqueta. Claro, en vez de los camiones venir a los mercados directamente, se quedan allí y entonces otros pequeños camiones van a cada sitio. Entonces, allí fluye la economía, son centros de trabajo, puestos de trabajo para la gente y hay otra movilidad, se motoriza la economía. Y además, los productos del campo tienen salida, encuentran mercado. Claro. El concepto es bueno y felicitemos en ese caso a Hipólito en su momento y a Eligio Jaque, que fue el ministro de Agricultura, que por cierto a quien nunca vimos cuando fue el ministro de Agricultura. No, que lo perdemos cuando está en el poder. Parece que las alturas lo ponen difícil. Un saludo a Rafael Santos, exitoso para los fines, director del Infotec. Sí, nos alegra que haya llegado. Que nos alegra que haya llegado, que dijo varias veces aquí, si yo llego, ustedes llegan. Vagabundo. La cuestión es que se aumentó y lo de vagabundo es por eso que dijo, sin tener que decirlo. No, pues no se lo pidió. Nadie se lo le pidió eso. Eso es lo primero. Lo otro es que se subió el sueldo de 453,000 pesos, creo que era que cuando llegó allí, a 804,000 pesos con unos cheles. Se subió el sueldo, duplicado el sueldo. ¿Pero en base a qué? Un sueldo de 800 y pico de miles de pesos por ser director de una encomienda ahí que promueve la, ¿cómo se llama? El Infotec. Promueve la tecnificación, de los jóvenes. Ok, pero eso, que es un órgano tripartita, los trabajadores, los patronos, el Estado, ¿y cuál es el otro? Y los trabajadores. Los trabajadores, los patronos y el Estado. Y el Estado. Bueno, resulta que hay un consejo que al ser tripartito, bueno, el Estado sí designa el titular, pero tiene que aprobarlo ese consejo. Y bueno, parece que Rafael Santos ha dado resultado allí, es lo que es profesor, pero realmente ha quedado mal con muchísima gente, aunque ha hecho, entiendo yo, ha puesto a sonar eso. Sí, él se ha proyectado. Y también él se ha proyectado. Claro. Pero bien, lo único que no me gustó fue la proyección de ese salario, que no hay necesidad de... Eso no gana, en términos por lo menos teóricos, no gana ni el presidente de la República, 800,000 pesos. Aquí hay mucha gente ganando más que el presidente. Muchísima gente ganando más que el presidente. Y creo que eso está restringido por ley, pero ¿quién la obedece? Nadie. Entonces, ese consejo aprobó entonces ese sueldo, yo no sé, pero eso es criticable. Eso es criticable porque súbete 100,000 pesos, que ya 100,000 pesos no es nada para los fines. Nos hacen falta para muchísimas cosas, pero no es nada. Pero no ven que te vaya a duplicar el sueldo, no te me suba a 300 y pico, casi 400,000 pesos. ¿Tú me entiendes? No te subas todos esos cuartos, eso llora ante la presencia de los humildes. Así es. De los sin empleo o de los empleos chiquiticos. Caramba. Eso lo critica hasta Alex, el director, no le gusta eso. Así es. Alex, director eficiente, vamos a la pausa primera. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla.
donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Mira, en eso de Merca Santo Domingo, Danilo, que es la partecita que queremos resaltar porque noticiosamente ya todo el mundo trató eso. Sí. Es que realmente ya después de esa experiencia que se tuvo, penosa, muy trágica del Jet Set, señores, hay que tener las previsiones correspondientes, tanto en los lugares donde asistan personas, bueno, y en un mercado, como en este caso, asisten muchas personas, es la parte del auxilio. Así como le requieren a los vehículos que deben tener un triángulo, para si usted de noche se tiene que parar en un sitio, usted lo pone ahí, ya se sabe que la parte lumínica le indica a los demás que no se lo lleven a usted y provoquen un accidente. Y otras cosas más. Botiquín. Un botiquín también. Y un extintor. Y un extintor. Porque realmente no se corresponde que un centro como este, donde acuden tantas personas y donde hay tanta mercancía, no haya, inclusive debería haber una pequeña estación de bomberos, que no la hay. No había ni un guardia de servicio. Entonces, y no había nada con qué extinguir, porque si tú tienes un local comercial aquí, y otro allí, se está quemando el de aquí, bueno, pues se preparan los vecinos, los locales, dueños de locales colindantes, que se aparecieron todos. Sí. Decía una joven que vi en un video ahí, una dueña de como de 5 locales, que no entiendo tampoco eso, de que hay personas que tienen hasta 10 locales, porque se supone que aquello era para alquilar los locales a distintas personas y que hubiera también un manejo de la economía, una distribución de la riqueza. Sí, darle mayor participación a la mayor cantidad de personas, mayor oportunidades de empleo, de modo de vida. Entonces, pero ¿qué pasa? Que probablemente no había la demanda, no había a quien asignar, entonces alguna gente tiene su dinerito y su evolución y dice, no, pero espérate, si eso está vacío, que creo que fue el tema. Entonces, bueno, alquílame 10 locales. Entonces están pagando la cuota por 10 locales y venden en 10 lugares allí. Eso distorsiona un poco el concepto inicial. Claro. Pero bueno, de todas maneras, si eso hubiese estado bien equipado para imprevistos como este, no se pierden los 800,000 y pico 800 millones de pesos, calculados, mal calculados. Que se parece haberse perdido ahí. Que parece haberse perdido allí. Hay mucha gente que se fue a la quiebra allí ahora con esto.
Yo no sé si eso tenía seguro, esa es otra. Pero habrá que ver. Pero por lo menos los bomberos hicieron su trabajo. Oía un representante de los bomberos. Vinieron bomberos hasta de Baní, de San Cristóbal, de Baní, de Villa Altagracia, de todas las áreas de Santo Domingo Norte, de la provincia, de todas partes fueron bomberos. Había muchísimos bomberos allí, porque parece que el fuego, imagínate, se quemaron como 60 locales. Eso no es poca cosa. Pero bien, vamos a ver. Mira, Guido Gómez Mazara, querido amigo nuestro, a veces no fácil localizado, dice él que no, que eso no es así, que cuantas veces uno lo llama, él está ahí. Pero a veces la comunicación se hace difícil. Digo, el teléfono, la señal, a veces... Sí, además ahora mismo está en la frontera, arreglando entuertos por ahí, haciendo un trabajo. Allí, inaugurando cosas y bregando con el tema de que las señales de la radio de aquel lado no se metan para acá. Ese es un entuerto que hay que enmendar. Y que las de aquí no sean interferidas. Y entonces hay un asunto... Soberanía 0.4, yo creo que es una emisora, ¿verdad? Yo supongo. Pienso yo, una frecuencia. O una red de emisoras. Una red de emisoras. Creo que una red de van emisoras. a funcionar en la frontera. Y qué bonito y con trabajo, música dominicana. Y qué bonita iniciativa aquella. Sí, muy bella. Supongo yo que a él se le ocurrió directamente, porque él es bastante creativo. Claro, claro. Entonces, resulta que hizo una reunión de artistas, de productores, de creadores, de, ¿cómo se llama esto otro? Parecido a eso mismo. Sí, figuras. Figuras del arte. Del arte. Entonces, para promover de merengueros, de autores, y qué sé yo, y todo. Bachata, merengue. De todo, bachata, merengue. La música dominicana, promoverla a través de las emisoras de la zona fronteriza. Qué interesante proyecto es, dominicanizar la frontera. Así es. Bueno, pues... realmente, Guido, y entiendo esto ya en el terreno de la política, entiendo que esto le engrandece una salida corta que tuvo en el sentido siguiente. Él se encontró con un video corto que hay ahí en las redes, asquerosísimo, entonces, traído por la greña, atacando al expresidente Leonel Fernández. Y Guido, que es del PRM, viene del PRD, es del PRM, Guido, para los fines, es contrario político al presidente Leonel Fernández, aunque amigo personal del presidente Fernández. Claro. Entonces, cuando se encuentra con esto, oye la definición de Guido, esto es una rastrería, esa campaña que han retomado, porque es una campaña vieja. Sí. Es lo mismo de siempre. Es una embestida nueva. Lo mismo de otros tiempos, y salen con esto ahora, donde... Y por la única razón de que el presidente Leonel Fernández aparece no solamente liderando la oposición política con mucha altura, la oposición política del país, sino en el foco, situándose en el foco de la atención de la sucesión presidencial. Oye, por dónde anda el asunto. Para los fines, ¿eh? Entonces, si no, óyete a Julito, óyete al doctor Balcácer, el defensor de Jean Alain, óyete un paquetón de gente más por ahí, ¿qué es lo que están diciendo? ¿O qué es lo que están percibiendo? Y no lo perciben y se quedan callados, sino que lo perciben y lo dicen. Entonces, felicito a Guido por esa posición, porque eso es también civilidad política y civilidad y decencia. Y decencia política. Sí. Eso que ha hecho Guido Gómez Mazara. Dígamelo, director, lo que dice, o póngame lo que dice Guido, y atrás póngame otro videito también, atrás de ese, inmediatamente, lo que dice Leonel Fernández, ¿por qué él no le responde a muchos de estos, digo yo, no él, indecentes y rastreros? Y rastreros que... Lo decimos nosotros. Exactamente, que caen en esa bajeza política. Sí. Despache, director, usted que tiene la sartén por el mango ahí arriba. Aquí hay una fascinación por arrabalizar el debate de las ideas. Miren, ahora, que estamos hablando de este tema, porque yo sí no tengo límite para decir lo que yo pienso. Yo siempre he pensado así. Yo he visto una campaña que le tienen a Leonel Fernández, ahora mismo. El hecho de que yo sea miembro del PRM, mantenerme en silencio frente a eso es un acto de irresponsabilidad. Porque yo vengo de un partido donde mi líder histórico fue víctima de esa clase de rastrerías, de vagabunderías y de exceso.
Y yo si antes reaccionaba indignado, lo voy a hacer ahora. ¿Sabe por qué? Porque en la política usted combate y debate con ideas, no con ratrería. ¿Te refieres a eso de Quirino Ernesto Paulino en este momento? Sí, que es un expediente que se lo están renovando. Mencionando a Leonel Fernández, mencionando que si es un malagradecido. No, y todo el mundo sabe en este país que yo soy amigo de Leonel Fernández. Entierran a sus propios muertos. Si usted desciende a tener una polémica con alguien que no está a la altura moral suya, usted es el que desciende. Entonces usted tiene que juzgar al tiempo y que el tiempo se encargue de colocar cada cosa en su lugar. Pero si a usted lo arrastran a esos debates, se desgasta y ya la gente ni le quiere escuchar. Usted tiene que confiar primero en su conciencia. Lo primero que tiene que estar claro es su conciencia. Lo que se dice no es cierto. El tiempo me dará la razón. A veces hay que esperar mucho, pero el tiempo él llega y el tiempo da la razón. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Recordamos aquí, fuera de cámara, estábamos recordando a don Polín Espaillana, Anita, que... Y recordándolo con cariño. Con cariño, realmente, reconociendo sus grandes aportes y su responsabilidad en el enfoque de los temas y asumiendo realmente con gallardía las responsabilidades que como ciudadano, como hombre público le correspondía. Nos gustaba a nosotros, a Danilo y yo comentábamos a veces, medio, ¿cómo diríamos? Medio en broma. Medio en broma, sobre cosas serias, porque él venía vestido de caqui, dice, aquí se va a pelear. Y entonces él venía preparado sin el fusil, pero vestido de caqui.
Vestido de caqui. Mientras me vean vestido de caqui es que se va a pelear. Mientras me vean vestido de caqui, estamos preparados para pelear, porque aquí se va a pelear. Paz, ese gran ciudadano, grandes aportes al país. Y era un buen ser humano. Fue fundador y creo que fue el primer presidente del CODIA. Sí, sí, creo que sí. Fundador del CODIA, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Sí. CODIA. Que por cierto, habrán dejado funcionar el CODIA. El CODIA es el primer asesor del Poder Ejecutivo en materia de construcciones públicas. Y no le piden... No le piden las asesorías. Necesariamente no le piden la opinión o la asesoría que institucionalmente o que constitucionalmente corresponde. Tú sabes que en ese caso también la Academia de Ciencias es asesora en materias ambientales y cosas. Y la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias se ha pronunciado en torno a lo de Cotuí, pero tampoco le hacen caso. No le hacen caso a nadie. No. No le hacen caso a nadie, porque si la Academia de Ciencias se manifiesta y la UAS también, asesora en muchísimas materias. Sí, sí. ¿Le preguntan a la UAS? Yo no sé. Yo creo que no. Estoy casi seguro que no. Entonces ese es el gran problema de aquí, que se viven creando comisiones, se viven creando cosas, organismos y demás, pero no los hacen, no los ponen a funcionar. No. Igual que la ley. ¿Para qué tantas leyes? ¿Tú te acuerdas cuando el amigo de nosotros, Jacobo Masluta, en paz, descanse en su alma, decía, aquí no hay que estar creando más tantas leyes y tantas cosas, aquí todo está creado ya, Sí, sí. todo está ya identificado, aquí los grandes proyectos nacionales están engavetados, están identificados, lo que están es engavetados. Sí. Y era un hombre muy práctico. Práctico. ¿Tú te acuerdas? La teoría de la eficiencia. Sí, señor. Sí. La teoría de la eficiencia. Nos perdimos un gran presidente. Oh, pero ven acá. Sí. El gran presidente solamente... Ayer, por cierto, me mandaron... ¿Quién fue que me mandó eso? El discurso de instalación del presidente Jorge Blanco. Que recordemos que al fallecer don Antonio Guzmán, le faltaban 40 y tantos días. 42. 42 días para terminar su periodo. Jacobo Masluta, el vicepresidente, tuvo que asumir la presidencia provisionalmente. Bueno, fue presidente por esos 42 días. Y entonces ya en la instalación de Jorge Blanco como presidente de la República felicitaba a Jacobo por el trabajo que había hecho en esos pocos días. Que fue brillante eso, la de su desempeño en esos días. Dinamizó muchísimas cosas que en pocos días. Eso era una proyección, porque acuérdate que Jacobo estaba corriendo por la presidencia y entonces, de hecho se candidateó y le quitaron de las manos el triunfo electoral, igualito que a Peña Gómez. Le quitaron las elecciones porque Jacobo, en términos de la intención y de los votos también echados. Si los votos nulos eso, lo computan, Jacobo gana esas elecciones. Claro. Y entonces ahí estaba Salvador felicitando a Jacobo y realmente por el trabajo que había hecho y además por la cordialidad y el asunto que se había establecido. El asunto es que, bueno, eso fue cordial. Lo que no fue cordial fue justamente las relaciones entre Salvador y don Antonio, porque se le hizo una oposición innecesaria, como se acostumbra muchas veces aquí, en muchas partes. Y eso, el propio partido. El propio partido, que a la excepción de Peña Gómez, que defendía, el partido también, cuando don Antonio, algunos funcionarios querían hacer algunas cosas, desbarrar en algunas cosas, Peña Gómez, que dejó de ir al Palacio, para preservar la imagen del partido y la solidez del partido, hacía algunas críticas. Una vez molesto salió del Palacio, la última vez salió a pie. Claro, porque realmente esas son de las cosas que se dan en el poder. Quizás algunos de los errores del gobierno de Antonio, que a una vez pararon el carro para revisar el vehículo a Peña Gómez. Entonces, pero ven acá, una desconsideración. Y bueno, Peña se incomodó, pero le mantuvo el apoyo institucional del partido al gobierno. Pero Salvador Jorge Blanco era senador, candidato a la presidencia, precandidato, candidato finalmente, y presidente electo. Entonces, en la transición comienzan con unas
unos aprestos y unas amenazas para los fines. Y además hubo una campaña yo diría, de descrédito. Iba más allá de la crítica. No era crítica constructiva, caía en el descrédito y en la amenaza. Primero en el descrédito. A un gobierno que fue definitivamente de los mejores, si no el mejor gobierno del PRD en toda la historia. El primero fue el de Juan Bosch, duró 7 meses. No sé qué. Después vino don Antonio. Y después de los otros que vinieron, tuvieron sus desastres. Sus desastres. Entonces, don Antonio, pero ven acá, solamente la impronta, Danilo, de quitar de los pasaportes aquello de la impronta dejada por don Antonio. Primero, democratizar las Fuerzas Armadas, que no se metieran hasta abrir las cárceles y las puertas del país a mucha gente que no podía entrar. Abrir las cárceles y las puertas del país para a muchos dominicanos que cuando iban a salir decía, este pasaporte es válido para viajar a todos los países del mundo, excepto a los de la órbita socialista. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. El que viajaba a la Unión Soviética a estudiar, enviado por el PSD, básicamente, aunque se iban por su cuenta, pero generalmente enviado por el contacto del que hacía el PSD. El PSD. Realmente cuando venían en el aeropuerto era hombre muerto, primero tenía que pasar por el servicio secreto y fichado. Y entonces cuando no caía preso y mal preso, entonces era un tema. Entonces don Antonio, y el retorno de los presos políticos, que Balaguer, recuérdate que el doctor Balaguer decía que no habían presos políticos, sino políticos presos. Realmente habían de las dos cosas, de las dos cosas, pero bueno. Las dos. Pero eran tiempos que don Antonio cambió. Y fíjate que eso hizo hasta que después ya con esa democratización que don Antonio impregnó en la psiqui del dominicano, obligó a Balaguer, que retornó al poder cuando no se pensaba que iba a volver al poder, por ese fraude que le hicieron a Jacobo, porque definitivamente mucha gente entenderá otra cosa. Nosotros dos sí sabemos y creemos, convencidos de que fue un fraude. Claro que sí. Espantoso. Realmente las cosas pudieron haber sido diferentes, pero bueno, don Antonio democratizó, hizo esos grandes aportes y fue un extraordinario presidente. Un extraordinario presidente, que si no se suicida vuelve a ser presidente. Y si no se suicida vuelve a ser presidente. Pero entonces por esas amenazas de deshonrarle la familia. Deshonrarle la familia y muchísimas cosas más, don Antonio, por ser un hombre serio y bueno, se suicidó. Si hubiera sido un sinvergüenza, porque cuánta gente aquí no se ha robado muchísimo cuarto y ha caído preso y no se ha matado ni nada, sino después ha salido con el tiempo, a veces menos del que debieron echarle o menos del que debió cumplir, han salido a disfrutar su cuarto después y a echarle guararea al público. Sí. Y a conseguir nuevas posiciones, a demandar hasta el Estado y todo eso. Exacto. Entonces, mira cómo caímos en eso, que no íbamos a hablar de eso, pero ¿qué se va a hacer? Hicimos todas las pausas. Sí. Entonces, Danilo, hubo una manifestación, tú me recordabas, yo vi una el otro día, que ayer hubo otra manifestación. Ayer y antes de ayer. Ayer y antes de ayer. Casi una rebelión en Los Ángeles, contra California. El presidente Trump. Y pierde a Elon Musk, de manera que el asunto se está por, poner color de hormiga. Mira, la posición de Trump en este momento es muy frágil porque está perdiendo popularidad incluso dentro de su propio partido. Gente de su propio partido le está negando el respaldo. Yo creo que Elon Musk lo primero que dijo fue que él, gracias a él, es presidente, porque él metió todo el brazo. Lo primero que cuando no... Y el bolsillo. Metió el bolsillo entero. Y entonces, aunque él se benefició también económicamente, pero después, como que el presidente Trump, en algunas cosas, o por lo menos temas de intereses, le está... ¿cómo le llama esto? Pisándole los pies con el tema de temas impositivos, por ahí que andan las cosas. Entonces fíjate aquí, para que tú veas cómo es que se están manejando las cosas allí autoritariamente,
Los Estados Unidos están en una situación que nunca se había visto en su historia. Donde la institucionalidad... No se había registrado ese tipo de peligros a la institucionalidad, sí. Donde las instituciones no se sabe de qué tamaño están o por dónde andan rodando. Eso no es bueno. Mira aquí lo que dice. Dice, vaya perla, el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles podrían enfrentar arrestos si se exceden. Eso es una amenaza. ¿Quién lo hace? Tom Homan, zar de la frontera del gobierno del presidente Donald Trump. Este señor zar, yo no sé cuál es la designación de él, el jefe de la frontera, para los fines de Donald Trump, le dice nada menos que al gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles que podrían entrar arrestados si se exceden. Pero ¿y cuánta gente no se está excediendo allí? ¿Tú sabes que los otros días Ronnie DeSantis, el gobernador de Florida, dijo lo que es una bestialidad? Pues digo, bueno, si los inmigrantes ilegales se han ido y no hay quien haga el trabajo, vamos a aprobar una ley para retornar el trabajo infantil. Oye eso. ¿Retornar el trabajo infantil? Sí, que por un niño de 9 años puedan trabajar. Pero eso es una barbaridad. Pero no, es una bestialidad. Eso está prohibido por convenciones internacionales. Eso es el mayor atentado a los derechos humanos que te puede ocurrirse, de poner un niño. Uno de los grandes avances fue ha sido eso. Porque antes ponían desde muy pequeñitos. Eso es explotación y abuso infantil. Así es. De la peor calalla. Sí, sí. O calaña. Sí. Calaña, ¿verdad? Dice aquí que la Iglesia Católica está preocupada por el mal uso de las redes. ¿Y quién no está preocupado? Todo el que se respeta, todo el que tiene un determinado nivel social. Qué sé yo, y sentido común en la sociedad. Sentido común, buen gusto, criterios morales, valores. Tiene que estar preocupado por eso. Pero claro. Y que eso, por cierto, no puede seguir así. En ese sentido, sí, la ley esta que dijeron que es ley Mordaza, que yo no creo que sea así, porque se ha hablado de que en cuanto a los medios tradicionales y el uso del periodismo, bueno, lo decía Aníbal de Castro recientemente en un trabajo que leímos un par de párrafos aquí, que él decía que había que establecer una gran diferencia entre el ejercicio periodístico, o sea, entre un periodista y un disparatoso. Un periodista y un disparatoso. Hay periodistas disparatosos también. Aparece uno que otro. Nueva cosecha. Pero bueno, aparece de todo. Ahora cualquier disparatoso se engancha con una cámara, agarra un teléfono. Con un teléfono, con un micrófono, o inclusive se crea una plataforma en las redes y ya es comunicador. Y dice cualquier disparate sin acogerse a la ética, a los principios y a los parámetros que norman el ejercicio periodístico. Que eso no es, qué sé yo, eso no es porque yo me lo inventé, eso es un asunto que eso está a un periodista formado, que ya conoce cuáles son las reglas de juego dentro de la sociedad, dónde llegan los límites, que sencillamente y las fronteras, y los derechos y los deberes, todo eso está en el librito. Entonces difícilmente se le vaya la lengua y vaya a desbarrar, a insultar, a detractar, para no decir otra cosa que iba a decir, que también otro calificativo, pero que también se parece mucho, ese es el peor de ellos, que es cuando cierta cosa se sale del cajón. Entonces, bueno, pero bien dicho por esta preocupación de la Iglesia Católica, pero también la evangélica. Sí. La visión de la Iglesia evangélica anda en esa misma dirección, porque como te dije, los sectores sensatos del país están preocupados por esto. Entonces, hay garantía de que el ejercicio periodístico tradicional está garantizado, y los medios tradicionales.
el tema está con la cuestión de las redes, que están con el grito al cielo, porque están diciendo, estos viejos ya que están desfasados, que están que sé yo qué, están gritando, o están que sé yo qué, bueno, porque ellos porque tienen su asunto tranquilo. No, no es así. Porque también hubo algunos intentos, porque cuando el asunto de la ley aquella, la ley a favor de la DNI, ya eso también, eso como que se salía un poco, eso fue lo que obligó a la creación de una comisión por parte del presidente, integrada muy oportunamente por el presidente de la Asociación de Diarios, dueño de diario o de diario, y el Colegio de Periodistas y constitucionalistas, por ejemplo, que es el coordinador, Nanfi Rodríguez, que es periodista primero que otra cosa, que es académico, escritor, abogado, jurista de fuste, constitucionalista. Entonces, o sea, una persona... Y un abogado con experiencia. Joven abogado, joven. Hay que resaltarlo de joven. Joven. Por demás, joven maduro. Así es. Entonces... Muy maduro y muy correcto. Es muy correcto. Un ciudadano muy correcto. Entonces, eso da mucha confianza. Yo confío en que las cosas que se están haciendo por ese lado. Ahora, en cuanto al asunto de las redes, que decía que están pegando el grito al cielo porque ellos saben que más tarde o más temprano, esos desbarres que están ellos haciendo ahora, no lo van a poder seguir haciendo, o van a tener que pensarlo 2 veces. Mira este señor que era que periodista, que investigador, que detective, que sé yo qué cosa, Ángel Martínez. Bueno, subía mucho el tono y así no se comunica. Yo no estoy de acuerdo con ese estilo comunicacional de gente como él o como otro, como es aquel otro de allá que estuvo aquí haciendo el programa del señor Palmer que murió. Sí. Jaime Bailey. Sí, Oye, que más atronado no puede, o extraviado no puede, como ciudadano, como ser humano puede aparecer este ciudadano. Este tipo le entra a todo el mundo, es irreverente. Yo recuerdo una entrevistó una vez a María Cela Álvarez, no, a la otra reina, la reina principal de aquí, la esposa de Hartford, Amelia Vega. Amelia Vega. Oye, una muchacha muy correcta. Un irreverente, irrespetuoso, queriéndola poner en apuro. Digo, ella sacó de abajo y el que quedó de ridículo fue él. Y entonces un irrespetuoso. Sí, porque es una persona sin límites morales. Sin límites morales. Y él lo celebra. Pero entonces tú a una gente sin límites morales, tú puedes celebrarle nada. Le celebran los que no tienen... Y mira, que tú sabes que después de muerto Vargas Llosa, él dijo que se arrepentía de varias cosas porque él se peleó con Vargas Llosa. Vargas Llosa fue que le promovió y hasta le prologó su primera novela, una novela bastante cuestionable. Y no le agradeció eso a Vargas Llosa. Y recuerdo una entrevista que le hizo a Vargas Llosa donde lo puso a hablar del tema ¿cómo es? Del feminismo ese, el sexismo este, ¿cómo es que se llama? El género. Ella y ellos. Ella. Sí. LGTBQ. Sí, no, pero no solo de eso, del término de que nosotras y nosotros y que... el lenguaje de género. El lenguaje de género, que entonces dice, pero ven acá, eso... dice, mira, Vargas Llosa, nosotros lo pasamos aquí. El Vargas Llosa le dijo, no, eso es un disparate. Que por qué si las mujeres son en un momento determinado, si en una reunión hay más mujeres que hombres, que por qué entonces hay que utilizar el término masculino. Si las otras son, que sí estaba de acuerdo con él, ella, que yo, eso es un disparate, eso es una distorsión del lenguaje, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces lo menos que le dijo fue eso. Y es verdad, y ese tipo sale... sale con cosas terribles. Con cosas terribles, o por un hombre que no diferencia entre lo que... O sea, si su pareja en un momento determinado es un hombre o una hembra. No, él dice que cuando está con un hombre, él es una hembra. Entonces tú puedes
creer que cosas así, es una persona preparada. Muy preparada. Yo recuerdo cuando él era un tipo preparado, bien con compostura. Con postura, apuesto, hasta buen mozo se veía para las mujeres, para los fines. Con compostura, como tú dices, bien puesto o apuesto. Sí. No, y con un lenguaje que evidenciaba su cultura y su refinamiento. Hacía el programa Tercer Planeta. Planeta 3. Planeta 3. Planeta 3 del señor Palmer. Que es un extranjero que vivía muchísimo tiempo aquí, creo que cubano. Era un buen programa. Tremendo programa, Planeta 3. 3. Entonces, él dirigía ese programa, él era, como dicen ahora, el anchor el presentador de ese programa, tremendo. Pero bien, el director, nos quedan varias cosas ahí, pero el director dice... nos ha dicho que el tiempo se acabó. Él dice que cuando él dice que se acabó el tiempo, dice, si ustedes no se van, yo lo saco. Y entonces, yo me abstengo en la consecuencia. De todas maneras, sí puedo, el director no da tiempo de todas maneras para decir que el Vaticano, Dios me libre, el Vatican News, el periódico del Vaticano, ¿es del Vaticano o se llama así? Vaticano es una especie de portal donde se publican noticias diversas. Noticias diversas que no tienen que ver nada con... Porque el vocero oficial periodísticamente es el Observatorio Romano. El Observatorio Romano. Entonces está criticando que República Dominicana, deporte haitiano, la política... Pero cada país tiene su derecho a establecer las políticas migratorias que entienda. En el próximo programa vamos a tratar eso, pues dice, 2 infiernos en un solo pueblo, 2 mentiras. Exactamente. No hay 2 infiernos y no hay un solo pueblo. Así es. 2 infiernos en un solo pueblo. Sí, exacto. ¿O sea, es un pueblo? Sí, somos los mismos. Lo mismo. No. Por Dios. Director, disponga.